A continuación vamos a hablar sobre el sujeto y el verbo. Estos dos son muy importantes cuando estamos leyendo porque tenemos que aprender a identificarlos inmediatamente, sobre todo el verbo en sí, dónde está el verbo. Y empecemos hablando sobre un sujeto. El sujeto es quien hace algo, por ejemplo, cuando yo digo yo corro, ¿quién corre? Yo. Entonces yo soy el sujeto. Por ejemplo, ella camina. ¿Quién es el sujeto? Ella. Y el verbo es camina. Yo corro es yo soy el sujeto, verbo corro. Así que es importante que encontremos el sujeto y el verbo en la lectura porque un sujeto y un verbo pueden aparecer en una oración no solamente una vez, sino dos veces, porque hay oraciones que son como compuestas, oraciones que tienen dos oraciones, y a esta oración grande se le llama cláusula, y dentro puede tener dos oraciones, y una oración siempre significa que tiene un sujeto al menos y un verbo. Eso es una oración en sí. Así que sujetos y verbos vas a encontrarlos por montones en cualquier párrafo porque son la esencia en sí de una oración. Y el sujeto puede ser, por ejemplo, un pronombre personal, que ya lo vimos en la lección 1. La lección 1 de todo este curso tenía que ver con los pronombres personales. También puede ser, por ejemplo, una frase sustantiva, que justamente lo vimos esta semana, la frase sustantiva. Puede ser también un sustantivo o puede ser un infinitivo ing. Cualquiera de esas cosas pueden ser un sujeto, no necesariamente un pronombre personal como yo o tú o él o ella. Y los verbos ya sabemos que pueden ser verbos frasales, verbos normales, en presente, en pasado, en cualquier tiempo verbal. Y normalmente deberían estar juntos, pero a veces entre medio, entre el sujeto y el verbo, puede que haya también un adverbio, que justamente lo vimos cuando habíamos visto el tema de los adverbios. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos she eats pizza, aquí tenemos el she, que es un pronombre, es ella, eats, es come, ahí tenemos el sujeto, verbo. Lo identificamos y de esa forma vamos a poder traducir de forma fácil nuestra oración del inglés al español. Y lo mismo nos pasaría si que tuviéramos que traducir del español al inglés. They watched a movie, por ejemplo. Ellos es un pronombre. Watched es el verbo vieron en pasado. The dog, aquí viene una frase sustantiva porque tenemos un determinante y tenemos un sustantivo. Entonces los dos forman una frase sustantiva que lo vamos a traducir como el perro. Y las dos palabras constituyen el sujeto. Y chased es persiguió y es el verbo en sí, el verbo principal. Cuando hablo del verbo, estoy hablando del verbo principal de la oración. Por ejemplo, acá cuando dice he reads, este he es un pronombre y reads es el verbo. We are learning, por ejemplo, acá tenemos we, que es nosotros, y are learning es, es como si fuera un solo verbo, porque a pesar de que hay dos verbos, esto tiene que ver con el presente continuo. Por lo tanto, los dos son considerados como si fueran un solo verbo en sí. Y esos son el verbo principal. Luego tenemos, por ejemplo, my mom baked. My mom es mi mamá y esa sería una frase sustantiva porque tenemos un determinante y tenemos un sustantivo, una frase sustantiva que está funcionando como el sujeto y baked es el verbo. Una vez que reconocemos el sujeto y el verbo, va a ser mucho más fácil traducir el resto de la oración. Lo mismo, por ejemplo, cuando decimos the teacher graded. Graded es el verbo principal que significa calificó en pasado simple y the teacher es una frase sustantiva que significa el profesor. They bought, ellos compraron, tenemos un pronombre de sujeto y el verbo bought, que es comprar en pasado. The baby es una frase sustantiva, tenemos un determinante y un sustantivo, y eso constituye la frase sustantiva, y esto es el sujeto, the baby, y el verbo principal es slept, durmió. Y por ejemplo, aquí the airplane
también es una frase sustantiva. He cooked es un pronombre que está funcionando como sujeto. Y the airplane es el sujeto en sí y el verbo es flew, que significa voló. Y si bajamos hasta acá, por ejemplo, a my sister studies, mi hermana es el sujeto, studies es el verbo, estudia en presente. The mechanic, por ejemplo, también es una frase sustantiva. Tenemos un determinante y un sustantivo. Tenemos acá, por ejemplo, the sun, también es una frase sustantiva. She es un pronombre que está funcionando como sujeto en este caso. The waiter, una frase sustantiva que está funcionando como el sujeto. Y served es el verbo. My dad repaired, por ejemplo, una frase sustantiva donde tenemos un determinante y un sustantivo dad, que es papá. Mi papá reparó. The students también es una frase sustantiva. Y si bajamos hasta, por ejemplo, they cooked, tenemos un pronombre que está funcionando como sujeto. Ellos cooked, cocinaron. The bookshelf, el estante contenía. Así que eso es básicamente la forma en cómo vas a reconocer el sujeto y el verbo. Es muy importante que aprendas a identificarlos porque de esa forma te va a ser cada vez más fácil traducir de forma rápida al español.